Día a día, Miguel, qué entretenido, Me tuviste que traer qué de la interesante, cocina, ¿viste, te tuve no? que traer porque había mucho movimiento, porque tenemos invitadas que queremos presentarles a continuación. Así es. Ellas son Victoria y Nadia, si la garganta me lo permite, lo termino de decir. Cuidado, Ellas son impulsoras del colectivo Proyecto ICOBE y bueno, tiene que ver también con un tema de sensibilidad social importante, porque también esto va enrabado con la conmemoración del Día de Solidaridad con Personas Víctimas y Sobrevivientes de violencia sexual en Uruguay, además de países de América Latina y el Caribe. Todo tiene que ver con todo tiene que ver con sanar heridas y evitar que sucedan acontecimientos como estos. Nadia, Victoria, bienvenidas, un gusto de que estén por acá. Muchísimas gracias. Digo un tema de sensibilidad social porque cuando uno escucha violencia sexual impacta, ¿no? Cuando uno habla de encarar, de contar, exteriorizar, de ser valiente para hacerle frente a una situación y denunciar también. Quiero que me cuenten de este proyecto y de cómo vienen trabajando, por favor. Bien, ¿empiezo? Bueno, un poco el colectivo surge, yo soy parte de un colectivo regional que se llama Movimiento de Valientes de Latinoamérica y el Caribe, soy la vicepresidenta estratégica de ese colectivo, que es la pata regional de un movimiento global que se llama Be Brave, que es un movimiento global donde todas las personas que integramos somos tanto sobrevivientes de violencia sexual como activistas en la temática. A partir de que yo me empiezo a juntar con estas activistas de Latinoamérica, tuve el deseo, la necesidad de empezar a juntarme con otras personas que yo ya sabía que estaban trabajando acá en Uruguay en esta temática o que venían activando de diferentes lugares para poder integrar un colectivo. Y ahí es que bueno, nos empezamos a juntar estos diferentes activistas, militantes, profesionales y sobrevivientes de violencia sexual que teníamos ganas de empezar a militar en Uruguay esta temática, y ahí es como surge el Proyecto ICOBE, que ICOBE significa sobrevivir en guaraní, por eso le pusimos ese nombre. ICOBE, viste, yo no tenía bien la pronunciación, pero ¿cuál es la realidad que vive Uruguay frente a la violencia sexual? Uno pone una mirada un poco amplia sobre el tema y decís, bueno, somos las mujeres las más afectadas, pero seguramente que no. ¿Cuál es la realidad? Bueno, la realidad es que sí, somos en parte, estadísticamente hablando, las más afectadas, pero no las únicas afectadas. Las infancias son, dentro de los grupos vulnerables, también un grupo muy afectado. Por día se registran más o menos alrededor de 20 casos de violencia con niños y niñas. Y dentro de esos 20 hay un gran porcentaje que son hechos de violencia sexual. Los hechos de violencia sexual son los que menos toman a veces trascendencia, porque justamente en el caso de las niñeces, para que puedan hablar, a veces es muy difícil, claro. El entorno no colabora y a veces surgen mecanismos de bloqueo, que acá la psicóloga me podrá decir mucho mejor, ¿no? En mi caso fue uno de los mecanismos que me pasó como sobreviviente. Uno no llega sino hasta la edad adulta para poder visibilizar realmente su historia. Entonces, bueno, eso es como que hay mucho silencio, y en parte nuestro proyecto lo que trata es eso, ¿no? Como siempre decimos, romper el aislamiento, romper el silencio, en el que se pueda hablar de esto, que no es algo sencillo, que no es algo fácil, poner el rostro, poner la cara, pero un poco lo que venimos haciendo y tejiendo esta red con ICOBE es, bueno, en parte eso. Y que se dé cuanto antes, ¿no? En el pasar de los tiempos, que haya una maduración o una ayuda, más que nada, porque esas personas que seguramente no hablan, no piden ayuda, también... Es porque a veces no se puede. Exacto. Sí, nos planteamos como colectivo, tenemos 3 grandes objetivos, que es la prevención, la reparación y la justicia. Prevención para que no pase más, para que ningún niño, niña, adolescente, ninguna persona viva una situación de violencia sexual. Y reparación y justicia para entender que las personas que ya hemos atravesado esas situaciones tenemos derecho a una reparación integral y al acceso a la justicia. Y estamos preparados porque, lo decía Nadia recién, a propósito del ocultamiento, del aislamiento, del no querer visibilizar. Nuestras generaciones obviamente no tenían esta capacidad tan clara de saber qué hacer. Exacto. ¿Y ahora qué pasa con todo esto? En base a todo el trabajo que han hecho. Bueno, Uruguay sigue teniendo una tasa de silencio en torno a la violencia sexual muy alta. Es una problemática que cuando hay una situación que es masiva, ¿no? Que sale en los medios y demás, se mediatiza, ahí lo hablamos y hablamos brevemente y ponemos el foco en esa situación. Pero todavía nos ha costado reconocer que las situaciones de violencia sexual son una problemática estructural de la sociedad. Claro. O sea, los casos en infancias y adolescencias hablamos de que más o menos 1 de cada 3 niñas y 1 de cada 5 niños son víctimas de delitos sexuales.
¿no? Entonces, a nivel mundial, horribles. esas son las estadísticas. Entonces, estamos hablando de que es una problemática estructural de la sociedad, de que no es un caso que pasa una vez cada tanto o aisladamente, sino que esto ocurre todos los días. Es eso, son 22 situaciones de violencia hacia infancias y adolescencias por día, 9 de ellas de violencia sexual. Y ven por día. Claro. Y ven, ustedes avisoran posibilidades tangibles de revertir. Bueno, yo creo que hay que empezar por plantearnos que esto existe, que esta es una problemática que existe, que afecta a muchas personas y que hay una responsabilidad estatal y de la sociedad que se tiene que dar, como por ejemplo garantizar la educación sexual integral. Esa sería una de las primeras, de los primeros pasos para acceder a la prevención, para que esto no ocurra más. Por qué ejemplo, se demora tanto en eso, en ese primer paso? Bueno, hay muchos conflictos que pueden entrar, ¿no? justamente en juego, y tienen mucho que ver algunos aspectos que vienen más desde un lugar moral y desde un lugar justo eso, ¿no? De protección hacia no las infancias, no sobre las personas que están vulneradas, sino sobre los agresores. El foco siempre se pone sobre las víctimas, como quienes generan ese hecho, y no se pone sobre los agresores. De hecho, las condenas, bueno, son nimias, y bueno, nosotros en base a eso también una de las cosas por las que estamos abogando es por la imprescriptibilidad de los delitos. Eso significa justamente darnos derecho al tiempo, porque justamente si entendemos que en un caso de violencia sexual en una infancia, cuando uno es adulto, en la mayoría de los casos, justamente aflora o viene el recuerdo y demás, muchas veces en esos casos se prescribe, en este caso de delitos, el delito. Entonces no tenemos la chance, si quisiéramos, poder justamente reparar, poder querer esa forma de justicia, porque tampoco todo el mundo quiere judicializar su situación. Es muy complejo esto también. Entonces también abrir el espectro, darle posibilidad al que quiera poder hacerlo y el que no. ¿Y qué contactos han tenido para que esto no suceda, para que la imprescriptibilidad no quede impune? Hay un proyecto presentado en 2020, lo presenta Amanda de la Ventura. El proyecto de ley está en la Comisión de Derechos Humanos. Diputada del Frente Amplio. Es senadora. Senadora, es senadora, sí. Bueno, ahora no me acuerdo si la Comisión de Derechos Humanos o de Constitución, pero bueno, está en una de las comisiones del Parlamento y todavía no ha tenido el impulso para ser votado. Entonces, el 9 de agosto nosotros vamos a hacer un evento en el Palacio Legislativo, donde además de ser nuestro lanzamiento oficial como colectivo, vamos a intentar impulsar este proyecto que tanto Amanda como Silvia Nane, también senadora del Frente Amplio, en diferentes momentos han intentado impulsarlo, pero aún no se ha puesto en agenda. Es un proyecto de ley que garantizaría que los niños, niñas y adolescentes que vivan situaciones de violencia sexual puedan tener derecho al tiempo. O sea, en el momento que lo recuerden, en el momento que lo puedan visibilizar, entender que lo que vivieron fue una situación de violencia sexual, sin importar el tiempo que pase, puedan buscar justicia si así lo desean. Porque lo que pasa muchas veces en los casos de delitos sexuales a infancias y adolescencias es: hay un entorno que no colabora para que la denuncia suceda, hay una normalización de la violencia, por lo tanto no me doy cuenta de lo que estoy viviendo, o aparece lo que es la disociación traumática, que es un mecanismo de la mente para protegernos, donde se bloquean estos recuerdos y estos recuerdos afloran en la edad adulta. Tal cual. En Uruguay no tenemos datos de Uruguay, pero los datos a nivel mundial nos hablan que puede llegar a haber un promedio más o menos entre 35 y 40 años en recordar estas situaciones. Entonces no podemos hablar de que estos delitos prescriban en un plazo, ¿no?, de 10 años, cuando en realidad a mí me puede llevar 40 años recordarlo. Cuando lo recuerdo, si quiero buscar justicia ya no puedo porque el delito prescribió, ¿no? Y también cuando se piensa en la imprescriptibilidad, hay otros países de Latinoamérica que ya la han conseguido, la imprescriptibilidad, otros que están caminando hacia eso, y siempre lo que nos planteamos es que es una medida de reparación y de justicia, pero también es una medida de prevención, porque es una forma, de alguna manera, de ponerle la importancia que tienen estos delitos, ¿no?, por las consecuencias de salud mental, de salud física, las consecuencias en la sociedad que tiene. Vamos a ir a darle la importancia y a entender cómo funcionan este tipo de delitos, y por eso lo vamos a declarar imprescriptibles. Entonces es una medida que es tanto de prevención como de reparación y de justicia, por eso nos parece que es tan importante. Vaya fecha entonces, ¿no? El 9 de agosto. ¿Quiénes pueden asistir? Y bueno, y también te hago dos preguntas sobre el final de una. ¿Cómo pueden llegar a ustedes, las personas? Bueno, nosotros tenemos redes, claramente, seguramente o la placa o algo los pongan, es, bueno, Proyecto ICOBE,
por Instagram. Ahí nosotros tenemos información, justamente todo lo que hablamos acá está más o menos resumidito ahí. Tenemos un link para que justamente la gente que quiera asistir al evento del 9 lo pueda hacer en el Palacio Legislativo. No es que sea necesario hacerlo, pero en realidad es por un tema de capacidad, obviamente, locativa. Después del evento, que va a ser un conversatorio donde van a haber un montón de especialistas hablando de esta temática, no nos vamos a quedar, siempre digo esto, dato mata relato, ¿no? Y eso es así. Entonces, bueno, vamos a enfocarnos un poco en eso, hablar de todo esto y después vamos a hacer una marcha simbólica, una caminata. Hay una caminata alrededor del palacio, justamente, ¿no? Para conmemorar esto. Y el que quiera, ahí sí, si no quisieron participar internamente dentro del palacio, lo pueden hacer afuera. Sí, el conversatorio va a tener diferentes etapas. Al principio va a haber una campaña audiovisual que realizamos de testimonios de víctimas y sobrevivientes que dieron sus testimonios, sobre todo como lo que desean o cuáles son sus necesidades. Y después va a empezar el conversatorio. El conversatorio va a estar dividido en 3 partes. Al principio va a ser como la presentación del colectivo y vamos a hablar de cómo surge el colectivo, de cuál es el rol de este colectivo también en el panorama latinoamericano y global y en la conexión que tenemos con los movimientos que están sucediendo a lo largo de toda Latinoamérica y el Caribe. Después va a haber una mesa de especialistas donde van a hablar de la importancia y los efectos psicosociales de la violencia sexual y del proyecto de ley de imprescriptibilidad. Y después va a haber un tercer panel donde van a hablar senadoras. Va a estar Amanda de la Ventura, Silvia Nane, va a estar la vicepresidenta Beatriz Argimón y la senadora Carmen Sanguinetti hablando sobre este proyecto de ley y sobre la importancia que tiene. Bien, Victoria. Nadia, muchas gracias por estar en el día. Queríamos dejarles esto como regalito, que son nuestros pañuelos. Obvio que sí. Para que, bueno, agradecerles la invitación y que se unan también a nuestra lucha. Por supuesto que sí. Embanderados todos, no más violencia sexual, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Así que muchas gracias por la visita, por visibilizar, por trabajar, por sensibilizar, por reflexionar y nada, que se sigan dando pasos hacia adelante siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Estar en día a día.